creo que es una mentira. Siguen subiendo información, uno les comenta las publicaciones, tampoco ahí te contestan algo, te dicen, oye, te referimos a esta página o te referimos a esta persona, nada. Entonces igual ha sido como, aquí la alegáis, ¿cachai? Tenéis que llegar a esta instancia a buscar a la tele porque si no, no tenéis dónde. Es el problema de David. Me están rechazando 2 veces este bono porque tengo una imposición. También afecta a don Raúl. Yo he venido como 5 veces ya. Resulta que una vez vine y no había llegado todavía la cotización que habíamos pagado. El patrón la pagó, pero acá no llegaba. Y junto a don Jorge son cientos los chilenos que cada mañana asisten a la oficina del Cense en Santiago Centro, atiburrada de gente que alega lo mismo. Acusan que no les han pagado la tercera, la segunda y en muchos casos hasta la primera cuota del famosísimo IFE laboral. Los motivos tan dispares como comunes. Postulé y de hecho no me salió. Me dice que no soy beneficiaria, no sé por qué. Yo postulé en noviembre, nunca recibí respuesta. Ayer mirando con una compañera me encuentro con que fui rechazada y ni siquiera me permite apelar. Por la página, aquí tengo todos los números, todos los datos. He intentado comunicarme, intentado. Imposible. Imposible, no contestan, ni siquiera no contestan. El IFE laboral, que beneficia a trabajadores con un contrato resultante de una nueva relación laboral por hasta 250.000 pesos, ya tiene 600.000 beneficiarios. Sin embargo, el gran problema es que más de 6.000 de ellos se han volcado a las redes a mostrar su frustración. Por una u otra razón, los pagos no se están viendo reflejados y frente al cese de los aportes en pandemia, la situación comienza a desesperar y a indignar. Creo que es una burla para nosotros. O sea, al final los gobiernos se burlan de nosotros. O sea, te dan la esperanza que si uno postula es porque necesita. O sea, si yo no necesitara, la verdad es que no hubiera postulado, pero sí lo necesito. Entonces, y si somos tratados así, o sea, yo encuentro que es una burla y se lo respeto a nosotros, como pueblo, como trabajador. Reclamos que en el Cense ya han registrado y es el propio director nacional quien se refiere al porqué de la demora en los pagos. El Cense chequea que estén las cotizaciones previsionales de salud y de pensión al menos declaradas por parte del empleador. Pero ¿qué pasa si el empleador declara esas cotizaciones tarde? Si las declara tarde, a nosotros también nos llega esa información tarde y por lo tanto no podemos proceder con los pagos en el momento que la gente lo espera. Y también, ¿cuál es la otra causa importante? No solamente el desfase con el tema de las cotizaciones previsionales, sino también que las personas, los ciudadanos, a la hora de postular, suelen poner el RUT del representante legal de la empresa en vez del RUT de la empresa. Las instrucciones ahí son claras. Hay que poner el RUT de la empresa a la hora de postular, porque si no, no podemos encontrar la relación laboral a través de la base de datos que maneja el Estado. Pero en el caso de don Raúl no se trata de imposiciones mal informadas. Jubilado y con un nuevo empleo, cumple a cabalidad con los requisitos. Sin embargo, de la plata ni luces. Tengo una imposición y yo soy jubilado. Y yo ¿No recibió imposiciones, para aclarar? No tengo imposiciones. Tengo la terminación de contrato y después tengo la contratación que se hizo para poder ingresar a este beneficio. Desgraciadamente lo mandé por online. ¿Ya? Ya, pero ahora vengo en forma personal para poder y traigo toda la documentación donde puedo explicar que no existe ese mes que me están cobrando y con eso me lo están rechazando. ¿Ha recibido el bono algún mes, caballero, usted? No, ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Tengo 2 rechazos, 3 con este. Tres y con la misma cosa. O sea, alrededor de 600.000 pesos que no recibió. Claro, no he recibido nada, por supuesto. Y estoy trabajando en este momento. David, en tanto, no se equivocó. Él recibió sus pagos hasta el mes pasado, como corresponde. Eso sí, hasta que este mes un correo electrónico le informaba sin más que de los 200.000 pesos que estaba recibiendo regularmente, ahora el depósito bajaba hasta los 1.773 pesos. Intentó buscar respuestas, pero... Lo primero que hice fue dirigirme como a las páginas de comentarios y ahí me metí un poco, ahí revisé y ahí encontré muchos casos. Y le comentaba también a las personas, oye, a mí me depositaron tanto y no sé qué. De ahí vi que había un buzón ciudadano, entonces me metí a la página, me metí a ese buzón y tampoco contestan. Vi que había un número. Entonces llamé a ese número, llamé y te dicen en el buzón así como no, nuestros ejecutivos están ocupados, así que espera un momento y te cortan. Entonces tú te metes de nuevo y te cortan. Entonces ha sido muy tedioso el poder decir, oye, y no contestan nada. Y siguen subiendo información y no contestan. Y es que lo que expresa este joven es una molestia que hace meses viene afectando diariamente a cientos de chilenos.
De hecho, hace un tiempo el ministro del Trabajo ya se refería a este punto acusando recibo de las críticas y categorizando lo que para él es el motivo. Hay un grupo de personas que efectivamente ha postulado y está pendiente. Y está pendiente porque la información previsional que nos llega se va atrasando. No todas las empresas pagan en el mismo momento y por consiguiente vamos a hacer una segunda revisión para poder tener un nuevo pago la próxima semana. Respecto a este punto, el ministro se refiere a las cotizaciones laborales a cargo del empleador. El retraso en los pagos es lamentablemente más común de lo que se quisiera y en simple se trata de que si su jefe se demora, es decir, realiza el pago después del 13 de cada mes, los datos llegan tarde al CENSE y por ende no hay pago. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Las personas tienen que ingresar una solicitud de apelación. ¿Dónde? En el buzón ciudadano del CENSE. Y todo eso está explicado en la sección de apelaciones de la página subsidiodelempleo.cl en el icono del IFE laboral. Desde el CENSE, eso sí, aclaran que si los datos no alcanzan a ser cruzados, el pago no se realiza, pero tampoco se pierde. Es decir, la plata de don Raúl en teoría está intacta. En total, 600.000 pesos que no ha recibido y que se pagarían retroactivos. Para ello, debe apelar y de hecho así lo hizo. La respuesta no ha mejorado y su paciencia parece haber llegado al límite, a tanto que hoy es la quinta vez que visita a esta sucursal. Demasiado malo, demasiado malo, porque cuando uno, sobre todo cuando uno es jubilado, tiene toda la información en una caja de compensación, en la cuenta RUT. Entonces, eso tengo pilar solidario, tengo todo el antecedente como para poder comprobar lo que yo estoy diciendo es verdad. En medio de acusaciones de deficiencia en la atención de reclamos, la oficina del CENSE intenta dar respuesta a miles de chilenos que no han recibido sus pagos. Eso sin contar además que en marzo se termina el plazo para inscribir el beneficio, increíblemente a pesar de que muchos de los beneficiarios, por anga o por manga, siguen sin recibir el dinero que legítimamente les corresponde. Ha sido una gran herramienta para muchísimos chilenos y chilenas, para ellos hasta 200.000 pesos, para ellas 250.000 pesos, para quienes cumplen con los requisitos. Sin embargo, hay casos que aparecen en el informe de John Mardones, como el de David, que ha cobrado en el último IFE 1.773 pesos, luego de cobrar normalmente los 200.000. Una cosa muy particular. Estamos con el director regional del CENSE, Ricardo Ruiz Viñaspre. ¿Cómo está? Ahora sí, Ricardo, queremos comprender por qué pasan estas situaciones. Hay empleadores que dicen, tenemos las cotizaciones de los trabajadores al día, las revisan, están al día, pero luego cuando quieren ingresar el IFE laboral, simplemente no lo pueden cobrar. ¿Qué errores o qué problemas son los que se han dado generalmente en torno a estos casos? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto, sí. Qué bueno. Perfecto, qué bueno. Miren, efectivamente el IFE laboral ha sido una herramienta importante, diría yo, para dinamizar o ayudar a dinamizar el mercado laboral. Al día de hoy, por dar alguna estadística al respecto, ya estamos llegando a los 2 millones de postulaciones, 2 millones de personas que han postulado este beneficio. De estas, ya hemos beneficiado a 750.000 personas que han recibido al menos un pago de este subsidio. Ya. ¿Y cómo revisamos eso? Siempre lo hacemos a través de las cotizaciones, a través de AFP y de salud, llámese FONASA o ISAPRES. Ahora, CENSE se alimenta de esas bases de datos que nos reportan la AFP, que nos reportan la FONASA e ISAPRES, y con eso nosotros hacemos el cálculo del pago del IFE, que en algunas ocasiones llega a los 250.000 pesos para las mujeres y a los 200.000 pesos para los hombres. También llega a los 250.000 pesos para los jóvenes, para las personas con discapacidad, también para los mayores de 55 años. Ricardo, una consultita ahí. Pero para un subconjunto de la... Una pregunta, Ricardo, un segundo. Sí, lo que pasa en el tema que tú estás hablando, porque acá hay dos... Cuando el trabajador se inscribe, me imagino que tiene que subir su contrato de trabajo. Y entendemos que el pago de cotizaciones previsionales, AFP y SAPRE, corresponden básicamente al empleador.
Y ustedes me dicen que estos desfases o problemas que tiene el empleador en el pago de la ISAPRE o de la AFP son los que a ustedes no les entregan la información para poder pagarle al trabajador su beneficio. ¿No era más fácil creerle al trabajador con su contrato y que por último después usted pagarle al trabajador su beneficio como corresponde y después ustedes fueran viendo si efectivamente el empleador ha cumplido con su parte de pagar, de declararla, porque ni siquiera le están pidiendo que las pague, sino que de tenerlas por lo menos declaradas? O sea, entenderse ustedes con el empleador directamente y pagarle al trabajador, porque esa cosa estarlo verificando si el empleador está haciendo la pega, claro, pero el trabajador te lo estáis sonando, po. No le pagáis su beneficio que están todos cruzados de brazos. Claro, sí, o sea, tu pregunta, te agradezco la pregunta, pero efectivamente lo que hay que corroborar es que la relación laboral esté al día, y continúe, porque si no, imagínate que también podemos tener muchas postulaciones de personas que en verdad no tienen una relación laboral, pero pueden armar un contrato entre dos partes y dicen yo estoy trabajando. Hay que corroborar esa relación laboral. Por eso, pero al que te mienta, pero Ricardo, al que te mienta lo haces zumbar, pues, le tiráis todo el departamento jurídico por estarme mintiendo, pero ese tema de corroborarlo es lo que te tiene las 6.600 personas paradas con distintos tipos de problemas, que el empleador no lo declaró, que el empleador no le ha mandado las planillas, que el empleador se ha retrasado. Entonces al final, por un problema que tiene el empleador, se están sonando los trabajadores. Entonces eso es lo que quiero saber, ¿por qué no buscan un mecanismo que les permita a ustedes ayudar a los trabajadores? Sí, pero por eso mismo es que nosotros, la normativa del subsidio, las condiciones del subsidio, no radican en el pago de la cotización, que es un desembolso del empleador, sino que radica en la declaración, que en ese respecto es el empleador que estoy diciendo yo declaro esta cotización y la voy a pagar en algún momento. Nosotros, el CENSE, solamente con la declaración ya pagamos el subsidio a los trabajadores, porque efectivamente nos pusimos en la disyuntiva, oye, pero ¿qué pasa si el empleador no le paga las cotizaciones al trabajador? No es de culpa del trabajador que no le paguen las cotizaciones, obvio, pero al menos queremos saber que están declaradas. Oye, y si el empleador no las declara... Y si el empleador es una pyme chiquitita, un restaurante chiquitito, tres meseros, y no les declara porque el tipo no tiene contador, no tiene cómo hacerlo, el tipo se le va en la fecha, y al final se suenan los trabajadores, pues. Estamos de acuerdo con eso, pero efectivamente el empleador tiene un deber con sus trabajadores. ¿Cuál es el primer deber? El primer deber es tener un contrato de trabajo. Toda persona que esté en una relación de subordinación y dependencia tiene que tener un contrato de trabajo. Y por cada día trabajado que tenga esa persona, merece el pago de una cotización, merece el pago de una cotización. Y nosotros estamos diciendo, bueno, acá tienen que al menos declararla. Y si no lo hacen las empresas, claramente están cayendo en una falta. Y esa falta, el trabajador tiene el derecho de ir a reclamarlo a la Inspección del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, porque claramente el empleador no está cumpliendo con sus obligaciones laborales. A pesar de ser una pyme, te das cuenta, porque si es una pyme o una gran empresa, igual tiene que cumplir con esas normativas. ¿Y han detectado, Ricardo? Está en nuestro derecho. Claro, y han detectado de errores o demoras en la información de las AFP, de FONASA o de las ISAPRES en la información que suben, porque yo te digo, tengo una pyme, tengo una persona contratada, le pago sus cotizaciones, sus imposiciones como corresponde, y también le costó el IFE laboral y no lo pudo cobrar, y lo veo en el sistema y está pagado, pero resulta que en el sistema de ustedes no aparece. Efectivamente, como bien tú mencionas, es un ejemplo que sucede, que nosotros pedimos todos los meses y de manera retroactiva, es decir, la información de ahora, pero también la información del pasado para ver si hay alguna actualización. Pedimos las cotizaciones de AFP y de salud, es decir, FONASA e ISAPRES. Y en ocasiones viene la información no de manera actualizada. Claro. Y al no venir de manera actualizada, que en ocasiones no es de culpa del empleador porque está atrasado, sino que hay un desfase en la actualización de esa base de datos, a nosotros tampoco nos llega ese dato. Hay como apretar ahí a las AFP, a las ISAPRES, a FONASA, porque ahí tenemos un taco entonces. Hay mucha gente que está diciendo, a mí no me han pagado. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Mi jefe pagó, yo estoy al día, pero en el CENSE no existo.
¿Se puede apretar ahí? Exactamente, como bien tú dices, tenemos que mejorar ese proceso a nivel del Estado en general. ¿Qué se hace con esos casos? Claro. Por eso obviamente uno pide la información hacia el pasado, actualiza toda la información para que yo tenga la mayor completitud de la información. Perfecto. Y así poder también pagar con efecto retroactivo. Perfecto, ya. Porque acá es muy importante, aquí no pasa la vieja, como se dice. Claro. Acá, si algo no se pagó en su momento, pero se actualiza, se tiene que pagar de manera retroactiva. Mensaje entonces para... Y siempre... A ver, dígame, para cerrar. Y siempre, solo para cerrar, siempre estamos con una comunicación permanente con las instituciones previsionales para decirle, oye, este dato que tú me entregaste ahora, actualizado, no me lo entregaste en un primer momento. Por favor, revisen el proceso para poder mejorarlo. Claro. Porque si no, tenemos personas frustradas y descontentas porque no le llega el pago. Claro. Teniendo el derecho para recibirlo. Los chilenos se programan en sus pagos, dicen yo voy a recibir 250 lucas, con esto yo puedo pagar los útiles escolares. Exacto. O lo que sea, y no lo estoy recibiendo y voy donde mi jefe me dice las cotizaciones están pagadas. Yo hice todo. Resulta que no es el CENSE, no es el jefe ni la jefa, era la FP. El problema de la FP. Vamos a preguntarle a un caso. David Molina, deme un segundo, Ricardo, por favor. David, tú cobraste, hola, gusto saludarte, David, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien y ustedes? Bien, todo bien. Aquí conversando este tema que los afecta a ti y a muchísimos chilenos y chilenas. 6.600 casos. Oye, tú cobraste el IFE laboral, ni un problema, un mes, 2 meses, tus 200 luquitas, buena onda, bien. Y de pronto, ¡pum! 1.773 pesos. ¿Qué pasó? Sí, me da un poco de risa porque es tragicómico todo esto. Nada, como tú dices, yo los primeros meses cobré súper bien mi IFE de 200.000, tengo los pantallazos incluso de todo eso, y el fin de semana dije, oye, voy a revisar mi cuenta, porque siempre estoy revisando mi cuenta, y de repente me llegó un correo que me llegó antes como nunca, y reviso y era sobre este pago, y veo el monto, y me dio risa, dije, oye, pero 1.773 pesos, ¿de dónde? Quizás hay un mal tipeo, algo, uno siempre buscándole la quinta para el gato. Me meto a mi cuenta y claro, en Banco Estado salía 1.773 pesos IFE laboral. Y ahí yo dije, pero ¿qué está pasando? Y como que le hablé a mi polola y dije, oye, mira esta cuestión en chiste, y fue como, bueno, fin de semana no había ni un canal como para poder alegar, así que esperé como el lunes. Y tampoco, no pude, el buzón ciudadano, no está la opción de, oye, me pagaron un monto inferior, y dónde para referirse a algo, el buzón, o sea, el teléfono me decía, nuestros como operadores están ocupados, espera, y te cortaban. Y era como, hasta el día de hoy, como que hoy día recién pude entrar, y estaba en el lugar, no sé, 66 de la espera, para que recién me atendieran. Sí, entonces era como, todos estos días estaba en esto y me respondieron por Instagram recién, me mandaron un link Instagram, que era el mismo del buzón ciudadano, que no está la opción, que dice, oye, me pagaron menos, y le decía... Pero mira, lo bueno es que está la red, está Hola Chile. Está el canal. Y adivina quién está con nosotros. El director nacional del censo. Así que, ahí tenés. Ricardo, yo me imagino que estás escuchando a David. ¿Qué pasó con él? ¿Qué solución se le puede dar? ¿Por qué se dio este caso? ¿Qué le puedes decir a él? Él lo muestra clarito. Siempre me pagaron bien. Me llega un mensaje antes de tiempo, 1.773 pesos, y en la página no está la alternativa para decir me pagaron menos. Y bueno, muchas gracias por el caso, porque nos permite obviamente hablar de la situación de los subsidios y la situación que le puede pasar a cualquier ciudadano. Mientras más información demos y mientras más oportunidades tengamos de divulgar la información, mejor. David, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo postulaste tú al subsidio? ¿En qué mes? En septiembre. En septiembre fue... Perfecto. En septiembre fue mi postulación. Genial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El subsidio depende de la renta de las personas y de los días trabajados que tuvo una persona en el mes. Por ejemplo, supongamos que una persona trabajó pocos días en el mes. Entonces, si trabaja pocos días en el mes, que eso lo informan las instituciones previsionales, también el subsidio se reduce. Recordemos que el IFE laboral tiene un tope de 250.000 pesos para las mujeres y de 200.000 pesos para los hombres. Pero esos son los topes. Esos son los topes por todos los días trabajados
Y cuando se supera una cierta renta, por ejemplo, una persona está en el 1.000.000 de pesos brutos, ahí llega a 200.000 pesos, como seguramente era el caso de David. Pero quizás David, en ese mes que recibió un subsidio bastante menor a los 200.000 pesos, claro, es porque trabajó menos días del mes. Por eso el subsidio se calcula. El subsidio se calcula con la renta que nosotros observamos en las bases de datos que también nos informan estas instituciones previsionales. Porque las instituciones previsionales tienen la renta bruta de las personas y nos dicen, Ricardo, Osense, esta es la renta bruta de la persona. Por lo tanto, calculen el subsidio con esta renta. Perfecto. Y el subsidio es del 50% de la renta, con el tope de los 200.000 pesos. Ya, David. En el caso de David, esa renta, con esto cierro, la renta debe haber sido muy pequeña. Pero si a David no le calzan esa información, obviamente a través de la red podemos revisar el caso de detalle para la situación en particular. ¿Hay algún mes, David, en que hayas ido a saludar la pega y te fuiste? ¿O que recibiste menos renta? A ver, cuéntanos. ¿Qué te parece lo que explica el director nacional? Yo sí, claro, ya me hace sentido un poco, pero sí hubo un mes que es uno de estos últimos en que yo tuve una renta inferior como al mínimo, suponte, digámoslo. ¿Ya? Porque era una pega que era como semanal y todo, entonces era como eso. ¿Te pagaron menos? Pero mi pregunta es, o sea, claro, el sueldo fue como mucho menos de lo acordado. Perfecto. Entonces, mi pregunta es, si es un beneficio para la gente, para esto, para tener nuestras lucas y todo, ¿por qué tiene relación con nuestra renta? ¿No podría haber sido solamente por haber tenido un contrato de trabajo? Porque yo tengo un contrato de trabajo, tenía un contrato de trabajo también en ese entonces cuando postulé. Entonces, ¿por qué se tiene que mermar por mi ingreso? O sea, con una luca, 700, más esas 100, suponte que me pagaron, o 150, ¿qué hago yo con eso? Yo, como ustedes decían en la nota, me planifiqué con esos 200, estoy comprándome mis cosas para cortar el pelo, para iniciar como mi emprendimiento, todo eso. Entonces uno se va ordenando y cuando no te llegan, que hay descolocados, el chileno igual, claro, somos desordenados con los lucas, pero a veces nos ordenamos un poquito por lo menos. Entonces me parece un tanto pésimo que sea en relación a tu renta, porque al final yo estoy contratado, tengo mi pega y no tengo por qué dar explicaciones si gano más o menos. No me pasé del máximo, que era 1.000.000 y algo, 1.100.000 y algo. Sí, pero hay una pregunta para Ricardo. Pero hay entonces una pregunta para Ricardo, ¿y no podría haber sido incluso inversamente proporcional? O sea, al bajar el sueldo de David, que el monto se mantuviera o que el monto creciera a la medida que tú ganas menos para compensar a quienes ganan menos, no sé. Y otra patita a la cueca, ¿por qué no pusieron un monto mínimo? Porque de verdad es indigno que le estén mandando a alguien un subsidio de 1.700 pesos. De verdad, por último, si van a hacer el cálculo del tope máximo, también hagamos un tope mínimo para que no hacer una transferencia por 100 pesos por subsidio, porque queda muy mal pagado. Ni 3 pasajes de micro con el plan. Claro. Ni 3 pasajes de micro con eso. Entonces... A ver, Ricardo. Sí. Mira, se entiende la pregunta, pero también hay que tener algunas cosas en consideración. Imagínate si hiciéramos un subsidio inversamente proporcional. El que gana menos tiene un subsidio mayor. El incentivo para lo que queremos es que los empleadores no les paguen menos a los trabajadores. El subsidio del Estado hacia el trabajador es un subsidio, es una relación entre el trabajador y el Estado. Sí. Y los empleadores no deben complementar por ningún motivo. Hubo un caso de eso que salió en la prensa muy bullado y que el ministro del Trabajo, el subsecretario del Trabajo y yo también dijimos que eso no se puede hacer. Quiere decir, yo dejo de pagar esta parte del salario con mis recursos y la paga el Estado. Eso no es así. El IFE laboral es justamente un incentivo, un premio para aquel trabajador o trabajadora que obtiene un nuevo contrato de trabajo. Y sobre los montos, yo también les quiero mencionar algo para que pongamos el tema en perspectiva. David, por la historia que él contó, recibió 2 pagos por 200.000 pesos en 2 meses, es decir, 400.000 pesos en los primeros 2 meses. Acá tenemos miles de personas que han recibido, sobre todo las mujeres y los jóvenes, un pago de 250.000 pesos por varios meses. Y estos son subsidios que superan con creces y de manera muy significativa lo que
lo que existía antes en nuestro país. En nuestro país antes existía, bueno, sigue existiendo, lo que se llama el subsidio al empleo joven y el bono trabajo a la mujer. Sí. Y los montos que el IFE laboral paga por mes casi que alcanzan los montos que paga el subsidio al empleo joven y el bono trabajo a la mujer en un año entero. Entonces, estos subsidios, está bien, pueden ser con algunas condiciones, como le pasó a David, en un caso muy bajo, porque así son las reglas también del subsidio, y queremos que los empleadores ganen más y los trabajadores también exijan eso. Si no, imagínense, los trabajadores empezarían a decirle al empleador, páguenme menos, cosa que el subsidio sea mayor. No es la lógica. Los subsidios siempre han sido proporcional a la renta. Y queremos que obviamente el empleador pague el máximo salario posible. Sí, claro, sin duda. De eso también el trabajador lo pueda negociar, pueda, ¿cómo se dice esto? Pueda negociar ese salario con el empleador y después ese trabajador con ese contrato acuda al CENSE y obtenga un premio adicional por el hecho de encontrar ese nuevo trabajo. Director, una última, súper cortito. Director, ¿hay algún tope de edad para los hombres para postular a este beneficio? No. Eso es muy importante también. Antes, imagínense que antes en nuestros subsidios, por ejemplo el subsidio al empleo joven, que claramente es para los jóvenes, y el bono de trabajo a la mujer, que es para las mujeres, existían topes de edad en ambos subsidios. Acá no existen topes por arriba, sí existen topes por abajo, que sean mayores o iguales a 18 años. Pero una persona de 62 años puede ser beneficiaria, de 68 años incluso que quiera postular puede ser beneficiaria, y recordemos que también es el primer subsidio que discrimina positivamente a las personas que ya están por entrar a una edad mayor, que son los 55 años para adelante. Acá el único grupo no priorizado en términos de montos son los hombres entre 24 y 55 años, que seguramente es el caso de David, porque ese es el segmento de la población que tiene mayor participación laboral. Perfecto, entonces, el objetivo, obviamente, del IFE es premiar más a las mujeres que tienen menor participación laboral, a los jóvenes hasta 24 años, a las personas con discapacidad y a los hombres mayores de 55 años. Ricardo, y con esto cerrar. ¿Ya? No, es que se nos fue el tiempo, nos pasamos bastante del tiempo, y te quería agradecer el contacto. Ricardo Ruiz de Viñaspre, director nacional del CENSE, que nos ha explicado por qué en el caso de David y de muchos otros chilenos y chilenas más aparece este cobro. Tiene que ver directamente con la relación de el sueldo que percibió en el mes en que ese beneficio le llegó. Es importante informarse, saber cuáles son las reglas del beneficio, del subsidio, para que no te sorprenda y tú te puedas organizar en base a lo que sepas que vas a recibir finalmente y no te aparezca ahí un pago de 1.700 pesos que básicamente no sirve para mucho. Ricardo, gracias por el contacto, que estés bien. Gracias a la gente del CENSE. Nos vemos, buenas tardes. David, un abrazo y gracias por este contacto. Muchas gracias, que esté muy bien. Y muchas gracias. Espero que te haya servido la explicación, y a miles de chilenos que nos están viendo que les sucedió esta situación, tiene que ver directamente entonces con la renta que percibieron ese mes, y la duda de Ricardo de David, es totalmente comprensible.